Hola a todos y todas, les doy la más cordial bienvenida al curso de Fundamentos de Mejora Continua. Mi nombre es Rocío Núñez y los voy a acompañar a lo largo de los distintos módulos del curso durante este bimestre. Desde ya les deseo todo el éxito en este y en los otros cursos que están tomando durante este periodo. Voy a compartirles una presentación de manera que podamos analizar de manera más gráfica y nos apoye en el desarrollo de los conceptos. Como ya les comentaba, este es el curso de Fundamentos de Mejora Continua. Hoy día nos convoca a desarrollar y analizar el módulo 1, que son los fundamentos del Lean Manufacturing. Los alcances del curso son aplicar los conceptos, métodos y herramientas fundamentales del Lean Manufacturing para el mejoramiento de la cadena de valor en un proceso de manufactura en el contexto y necesidades de la producción industrial. El Lean Manufacturing se fundamenta o vamos a revisar 4 grandes tópicos, que son el Lean Manufacturing, la cadena de valor, herramientas del Lean Manufacturing y los métodos de resolución de problemas. En este último punto, analizaremos y desarrollaremos un caso en donde aplicaremos una herramienta específica y en detalle dentro de todas las que se plantean a lo largo de este módulo. Algunas preguntas de inicio, así que los invito a motivarse y ver y participar de estas preguntas. Las 5S o la herramienta de las 5S corresponden a clasificar, punto suspensivo, limpiar, estandarizar, disciplina. Alternativa A, ordenar. Alternativa B, guardar. Alternativa C, mantener. Alternativa D, descartar. Si quieren, pueden pausar su video, los invito a pausar su video, revisar sus apuntes y verificar cuál de las alternativas planteadas es la correcta e identificar cuál es el concepto que falta para completar todos los conceptos de la metodología. Si pudieron revisar sus apuntes, la alternativa correcta es la A y el concepto que falta es ordenar. En tanto que entonces la metodología de las 5S considera los conceptos de clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. La siguiente pregunta. Utilizando la metodología de las 8D, ¿cuándo encontramos el problema raíz? Nuevamente los invito a pausar su video y definir si corresponde a la alternativa A, dimensión 1, alternativa B, dimensión 2, alternativa 3, dimensión 3 y alternativa D, dimensión 4. Entonces pueden revisar sus apuntes pausando su video y determinar en cuál de las dimensiones es que podemos encontrar el problema raíz. Si pudieron revisar sus apuntes, podrán darse cuenta que la alternativa correcta es la alternativa D, dimensión 4. Esta dimensión la analizaremos en detalle en las láminas que vienen y analizaremos o veremos algunas técnicas para identificar el problema raíz o la causa raíz. El Lean Manufacturing como habíamos dicho, se fundamenta en 4 grandes principios. Vamos a analizar lo que es el Lean Manufacturing a través de los antecedentes históricos, identificar algunos de sus pilares y algunos conceptos como el de desperdicio bajo la mirada del Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing, en su transcripción, corresponde a los conceptos de sin grasa, escaso, esbelto, aplicado a un sistema productivo significa ágil, flexible, capaz de adaptarse a las necesidades del cliente. El principio fundamental del Lean Manufacturing es que el producto o servicio y sus atributos deben ajustarse a lo que el cliente quiere, eliminando el desperdicio o lo que no agrega valor. Las bases del Lean Manufacturing proporcionan pequeñas y frecuentes mejoras,
porque agrupan técnicas tangibles en el proceso. El objetivo principal de un sistema de Lean Manufacturing es el aumento de la eficiencia del sistema productivo. El enfoque de manufactura esbelta es la eliminación de cualquier tipo de pérdida, sean materiales o procesos que permitan aumentar la productividad. Si ustedes pueden notar, el concepto de Lean Manufacturing introduce los conceptos de aumento de eficiencia, eliminar desperdicio, necesidades del cliente, identificación de pérdidas materiales o procesos. Entonces debemos entender el Lean Manufacturing como una herramienta que permite agregar valor, eliminando o identificando las pérdidas, haciéndolos más eficientes. Dentro de los antecedentes históricos podemos reconocer los primeros conceptos de optimización a partir o data más o menos de 1799 con Whitney, en donde él plantea o empieza a introducir los conceptos de perfección en la fábrica de piezas. Posteriormente con Taylor, aproximadamente en 1890, introduce lo que es la administración científica y comienza a aplicarlo en sistemas de ciencias exactas a la gestión de producción. Sin embargo, no considera aspectos relevantes como son el comportamiento humano. Posteriormente, en 1910, Henry Ford crea la primera estrategia global de la fabricación industrial. Es relevante acá que estos son antecedentes como sus primeros indicios que tienen que ver con optimización. Ahora, el desarrollo propiamente tal o los primeros conceptos que dan origen al Lean Manufacturing se remontan hacia 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial en Japón, con Taiichi Ohno y sus equipos desarrollan la metodología TPS o Toyota Production System a partir de la experiencia práctica en las fábricas de Toyota. Esto se desarrolla hasta 1978, en donde se publica la metodología de TPS o Toyota Production System en una edición japonesa. Hacia los años 90 ya aparece el concepto propiamente tal de Lean Manufacturing, en donde Workman y Jones plantean y desarrollan a partir de la evolución de sistemas de gestión de los últimos 50 años, sistematizando y desarrollando la metodología de Lean Manufacturing o el concepto que actualmente ya conocemos. Entonces tenemos los primeros antecedentes como de optimización cercanos al 1700, con alguna optimización de piezas y partes, algunas estrategias en la fabricación y ya desde 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo y el perfeccionamiento de técnicas como son la Toyota Production System en Japón y derivando ya en los años 90 a los conceptos del Lean Manufacturing. Los pilares del Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing ya hemos dicho que permite a las empresas gestionar con gran éxito situaciones asociadas a costo, calidad, productividad y satisfacción del cliente. Se basa en tres pilares fundamentales que corresponden a la eliminación de todo tipo de desperdicio, la mejora continua de la productividad y calidad y la implicación o involucramiento del personal y respeto por el trabajador. Entonces, recuerden que los pilares del Lean Manufacturing corresponden a tres: eliminación de desperdicio, mejora continua de la productividad y calidad y la incorporación del personal y respeto por los trabajadores. Si se dan cuenta, uno de los pilares es la eliminación de todo tipo de desperdicio. Por tanto, esta metodología introduce el concepto de desperdicio. ¿Y qué entendemos por desperdicio bajo esta filosofía del Lean Manufacturing?
que es todo aquello que no aporta valor al producto de cara directamente al cliente. Se reconocen 8 tipos de desperdicios, como son la sobreproducción, el tiempo de espera, el transporte, el exceso de procesado, inventario, movimiento, defectos y potencial humano infrautilizado. Nuestro segundo tópico a tratar, la cadena de valor. Vamos a ver lo que es la BSM, la cadena de valor propiamente tal, y la simbología. La BSM o mapeo de la cadena de valor debe entenderse como agregar valor a un producto, bien o servicio. La BSM es una herramienta visual del Lean Manufacturing que permite identificar todas las actividades de planeación y la fabricación de un producto con el fin de encontrar oportunidades de mejoramiento que tengan un impacto sobre toda la cadena y no sobre procesos aislados. Esto es relevante ya que debe mirarse esta mejora sobre un todo y no sobre partes aisladas que están inconexas o poco conectadas. Como les decía, al ser una herramienta visual, es un gráfico compuesto de iconos y símbolos simples y describen principalmente dos tipos de flujo. El flujo de información o la planeación, que comprende las actividades realizadas desde el cliente, y los flujos de materiales o fabricación en el que se tienen en cuenta todos los procesos necesarios para producir el bien hasta que es entregado al cliente. Esta técnica gráfica se representa de manera esquemática un proceso productivo completo, ofreciendo la ventaja de poder distinguir e identificar tanto las acciones que aportan valor como las que constituyen desperdicio bajo la filosofía del Lean Manufacturing. Entonces, ¿qué debemos entender de BSM? Que es una herramienta visual, gráfica, que identifica las actividades de fabricación o de planeación, ya sea que nos estemos orientando hacia el cliente o no, o hacia la fabricación propiamente tal, y que permite identificar y distinguir las acciones tanto que aportan valor como aquellas que no lo hacen. Al ser una herramienta gráfica o visual, requiere de simbología. Entonces tenemos, por ejemplo, simbologías asociadas a transporte, cliente final, cliente proveedor, inventario, puntos de inspección, productos a cliente, procesos. Entonces, esta simbología nos permite graficar estos dos grandes flujos y que finalmente, a partir de su desarrollo y plasmar, digamos, esto en una gráfica, va a permitir mejorar el flujo de producto desde el inicio hasta la entrega al cliente, dado que al representar gráficamente todos los procesos que intervienen desde el inicio hasta el final de esta cadena, se van a identificar o va a resaltar las actividades que aportan o que agregan valor al proceso de las que no agregan valor. Identificadas estas, se van sacando de este diagrama, se va depurando, se va haciendo recursivo hasta que se llega a un diagrama totalmente optimizado o mayormente optimizado, descartando todos aquellos desperdicios o actividades que no agregan valor al flujo de producción. La cadena de valor. La cadena de valor debemos entenderla dentro de un proceso de diagnóstico estratégico. Si ustedes miran el diagrama que está abajo a su derecha, entendemos que tenemos un proceso de diagnóstico estratégico, en donde podemos tener análisis externos e internos. Si ustedes ven el recuadro en rojo, está la cadena de valor. La cadena de valor está representada como una herramienta que aporta un análisis interno e identifica fortalezas y debilidades dentro de lo que es la resolución de un problema, permite priorizarlos y
e identificar las oportunidades de mejora o cómo resolver este problema. Entendiendo que la cadena de valor es un análisis de tipo interno dentro de un proceso de diagnóstico estratégico, identificamos que esta cadena de valor representa ciertas ventajas en la cual se reconoce el flujo de valor en la organización, identifica las oportunidades, reconoce personas dentro de la organización, el valor impacta la producción de bienes y servicios, identifica lo que aporta de lo que no aporta valor e identifica los mecanismos de comunicación. Gráficamente la podemos representar como la figura que está en color en la imagen, en donde tenemos actividades primarias, que son, por ejemplo, la logística de entrega, las operaciones, logística de salida, marketing y venta, y finalmente la entrega en este caso, de un servicio. Entonces, desde el origen hasta el final, podemos ver cómo se va depurando o cómo las actividades van agregando valor desde el inicio de este flujo hasta el final. Para lograr este aporte o este incremento en esta cadena de valor o cómo vamos agregando valor a los distintos procesos, también tenemos unidades o actividades de soporte o de apoyo. Y se pueden identificar una infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo de la tecnología y las compras. Todo esto, como ya decía, de manera de reconocer el flujo y cómo voy agregando valor a este flujo de la organización, de manera de tener un beneficio y cómo impacta esto dentro de la producción de bienes o servicios. Nuestro tercer tópico son identificar o mencionar algunas herramientas del Lean Manufacturing, como son, por ejemplo, las herramientas como el 5S, el Heikunka, Kanban, SMED y otras. Acá lo importante, reconociendo que tenemos herramientas para el Lean Manufacturing, lo importante es que antes de aplicar una herramienta, debemos establecer y precisar la estrategia de mejora. Una vez que tenemos esta estrategia, podemos volcarnos a identificar y ver cuál de todas estas herramientas son pertinentes para nuestro análisis de valor. Como ya adelantábamos, algunas de las herramientas son la metodología 5S, Heikunka, Kanban, SMED, Hikdoka, Toyota Kata, LSW y el Gemba Walk. El último tópico que tenemos como dentro de los fundamentos del Lean Manufacturing corresponde a métodos de resolución de problemas. Aquí analizaremos las técnicas A3, la metodología 8D, grupos y eventos Kaizen. Algunos métodos de resolución de problemas. Tenemos la técnica A3. Esta técnica de resolución de problemas está principalmente fundamentada en el ciclo de Deming. Utiliza para el aprendizaje y cooperación dentro de la organización. Obliga al equipo de trabajo a examinar y sintetizar la problemática en una hoja de tamaño A3. ¿Cuál es el objetivo de usar esta metodología o este tamaño de hoja? La idea es visualizar los datos e información, facilitando la información entre todos los involucrados, ya que al tener un tamaño y restringiendo la información a una única hoja en un formato determinado, permite que solamente se plasme la información necesaria, o sea, elimina todo lo que no aporta a la información o al entendimiento del problema. Y, por supuesto, está visible para todo el equipo que participa en la resolución de este problema. Como metodología, esta, como ya decíamos, plantea trabajarlo en un tamaño único, exclusivamente en una hoja,
Y en las secciones se pueden identificar la identificación de antecedentes, la situación actual, los objetivos de la mejora, análisis de las causas, acciones de mejora, plan de acción, seguimiento de resultados. Entonces, como decíamos, esta técnica, los beneficios que tiene es que al trabajar el grupo en un tamaño definido y restringido a una única hoja, es que permite discriminar lo importante de lo que no es y elimina toda la información innecesaria. Una segunda técnica son los grupos y eventos Kaizen. Estos grupos permiten obtener cambios radicales mediante el trabajo de un equipo únicamente dedicado al tema a mejorar un problema a resolver durante un periodo determinado de tiempo. Los beneficios son graduales y las actividades de mejora se organizan a largo plazo. El mayor factor de éxito es su preparación. Finalmente, nuestro tercer método de resolución corresponde a la metodología de las 8D y debemos reconocerla como una metodología de resolución de problemas. Esta metodología reconoce 8 dimensiones. Estas dimensiones plantean en la dimensión 1 integrar al equipo. Por otro lado, tenemos la dimensión 2, que es definir el problema. La dimensión 3, aplicar y verificar medidas de contención. La dimensión 4, identificar la causa raíz. Si se acuerdan, esta era una de las consultas que estaban dentro de nuestras preguntas de inicio. La dimensión 5, determinar las acciones correctivas. La dimensión 6, implementar y monitorear acciones correctivas. La dimensión 7, determinar las acciones de prevención. Y por último, la dimensión 8, que es cerrar y reconocer al equipo. Esta metodología la vamos a utilizar y vamos a desarrollar en detalle cada uno de las dimensiones. Lo vamos a hacer de manera gradual. Cada una de las dimensiones se va a ir explicando, se va a presentar un ejemplo y en sus apuntes existe un formato en donde se puede sistematizar toda esta información. Así que ustedes, una vez que terminado el problema, pueden tener como actividad de estudio traspasar este caso al formato presentado en sus apuntes. La dimensión 1. ¿Qué es la dimensión 1? Como veíamos, la dimensión 1 consiste en construir un equipo. ¿Qué significa esto? Que se debe conformar un equipo con personas de diferentes departamentos, con conocimiento de los diferentes productos y flujos de trabajos involucrados. Estos miembros del equipo deben tener las habilidades necesarias para resolver el problema e implementar acciones correctivas. Las tareas en esta disciplina pueden incluir las siguientes. Por ejemplo, designar un líder de equipo, determinar los objetivos, asignar roles individuales. Si ustedes visualizan el recuadro que está abajo a la derecha, tenemos un ejemplo de cómo podemos hacer o cómo podemos construir un equipo. Entonces, la dimensión 1, miembros del equipo. ¿Qué debemos hacer aquí? Enumerar los miembros del equipo involucrados en el proyecto. ¿Qué es importante en esta etapa? Que al conformar el equipo, estas personas deben tener conocimiento, como dice el enunciado, de los productos y flujos. En esta etapa no pueden elegir azarosamente la incorporación o la conformación del equipo. Deben ser personas con conocimiento de los productos y flujos en los trabajos involucrados. Recuerden que esta es una técnica para resolver problemas. Entonces, tenemos que construir este equipo para la resolución del problema. Ya en la dimensión 2 vamos a ver en el ejemplo a qué problema nos enfrentamos. Entonces, en la dimensión 1 tenemos la conformación del equipo. Entonces, tenemos nombre del equipo. Por ejemplo, Joe Smith. ¿Cuál es su puesto dentro de la organización? Gerente de proyecto.
y cuál es su rol dentro del equipo que conforma la resolución del problema, es ser líder del equipo. Gail White, su puesto en la organización, recursos humanos. ¿Cuál es su rol? Asesor. Verónica Jones es la jefa de marketing, representante del equipo de marketing. Alex Romero, gerente de producto, representante del equipo de desarrollo. Cameron Meadows es jefe y asesor dentro de lo que es el equipo. Si se dan cuenta, a través de sus puestos, entendemos que son cargos y puestos estratégicos dentro de la organización que en sus distintos actuares conocen y corresponden o están relacionados a los distintos productos y flujos dentro de lo que es esta organización. La dimensión 2. ¿Qué debemos hacer en la descripción 2? ¿Qué es en la dimensión 2? ¿Qué es? Describir el problema. El objetivo de esta etapa es dividirlo en términos claros y cuantificables y puedes responder estas 7 preguntas. Estas 7 preguntas son importantes y las vamos a llamar en otra dimensión más adelante, así que pongan especial atención en estas 7 preguntas. ¿Cómo describo el problema o cómo me pueden ayudar estas 7 preguntas a describir el problema? Es, por ejemplo, ¿quién informó primero el problema? ¿De qué se trata el problema? ¿Cuándo ocurrió y con qué frecuencia? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué es importante el problema? ¿Cómo se detectó el problema? ¿Cuántas piezas clientes se ven afectadas? De esta forma, y si vamos de nuevo a nuestro ejemplo, en el recuadro de la parte abajo a la derecha, tenemos la dimensión 2, la declaración y descripción del problema. ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que se plantea? Invita a redactar una descripción clara y concisa del problema. Incluye detalles sobre la frecuencia con la que ocurre, una historia que sea relevante, cómo se manifiesta el problema, etc. Entonces, ¿cuál es el problema en nuestro ejemplo? Dice, en un periodo de 12 meses se experimentó una disminución importante en la innovación y la productividad en toda la organización, además de un aumento del 72% en el agotamiento de los empleados. Los empleados se sienten abrumados con su carga de trabajo actual, no existe una estructura real ni la oportunidad de compartir nuevas ideas. Y los gerentes informan una falta de capacitación para reuniones o entornos de innovación. Entonces, si ustedes lo analizan y ven la redacción, recuerden que debe ser una descripción clara, precisa, con frecuencias, detalles de frecuencia, algún tipo de dato que pueda cuantificar el problema. Y para esto debemos recurrir a estas 7 preguntas que leíamos y que veíamos anterior. O sea, acá sabemos que el problema ha ocurrido o se ha detectado durante los últimos 12 meses. ¿Cuál es el problema concreto? Que disminuyó la innovación y la productividad. Además, que existe un agotamiento de los empleados. Como no es cualquier agotamiento, existe un antecedente que ha aumentado en un 72%. Entonces sabemos que los empleados están abrumados con su carga laboral, no existe estructura para compartir nuevas ideas y hay una falta de capacitación. Entonces, entendiendo el problema, ¿qué vamos a hacer? Pasamos a la dimensión 3. ¿A qué nos invita la dimensión 3? A implementar una solución correctiva provisional. Aquí lo relevante de esta etapa es el concepto de lo provisional, porque si identificamos un problema, no hay una comunicación, no hay una acción, eh, el mensaje es que no importa. Entonces, si tenemos un cliente, por ejemplo, en donde tenemos un reclamo, no contestamos llamadas, no contestamos correos, no hacemos nada, aunque lo estemos haciendo, pero no lo comunicamos,
entonces pareciera que no nos importa el problema. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Se va a implementar una solución provisional. En este caso, por ejemplo, de un reclamo de un cliente, puede ser llamarlo y decir que se está analizando, que se estaba haciendo reuniones, se está analizando el problema y se están identificando las causas para brindar algún tipo de solución. Entonces, implementar una solución, ¿qué hacemos en este tópico? Entonces, debe existir un plan de contención provisional que proporcionará una solución temporal para evitar que el problema siga afectando mientras el equipo trabaja para desarrollar una acción correctiva permanente. Entonces, aquí lo importante es que esto es provisional y el equipo va a trabajar para llegar a una acción correctiva permanente. Y eso debe ser comunicado y todos deben saber que se está trabajando y que a partir de esta acción o solución provisional es que se contiene, se toma el problema y se trabaja sobre una solución correctiva permanente. Entonces, ¿qué logramos con esto, con esta solución provisoria? Ayudar a mantener la calma. Si vamos a nuestro ejemplo en el recuadro, tenemos la acción de contención provisional. ¿Cuál es su objetivo? Describir un plan temporal o las acciones que se implementarán mientras se define una acción correctiva permanente. Entonces, ¿cuáles son estas acciones de contención temporal en nuestro ejemplo? Hay 3 sesiones de formación obligatoria para los líderes de cada departamento que abarquen los siguientes temas: gestión del tiempo, manejo de estrés, reconocimiento, tratamiento y prevención del agotamiento. Entonces, identificado el problema, tenemos estas 3 acciones que van a ser obligatorias para los líderes de departamento: gestión de tiempo, manejo de estrés y reconocimiento. Identificado, pasamos a la dimensión 4. ¿Qué es la dimensión 4? Que también estaba en una de las preguntas al inicio, las preguntas de inicio: identificar la causa raíz. El análisis de la causa raíz implica vincular cada posible motivo con la declaración del problema y los datos relacionados. ¿Cómo podemos identificar la causa raíz? Acá les propongo 2 métodos que nos ayudan y que son técnicas que son relativamente sencillas y que ayudan de manera efectiva a identificar la causa raíz. Una de ellas es los 5 por qué y la segunda es el diagrama de Ichikawa. Los 5 por qué. Tenemos el primer por qué. Es ¿por qué resbaló el técnico de mantenimiento? Que es nuestro problema, pero queremos identificar nuestra causa raíz. Hacemos un segundo por qué o una segunda pregunta. Y la respuesta es porque había una fuga. Dice, había una fuga de aceite cercana a la máquina. ¿Por qué había una fuga? La respuesta, un sello estaba dañado. ¿Por qué estaba dañado el sello? La respuesta, el sello era muy débil para la aplicación. ¿Por qué el sello estaba debilitado para usarlo? Se compró un sello más barato. ¿Por qué se compró un sello más barato? Los manuales de servicio no especifican el tipo de sello. Entonces, si ustedes pueden ver y analizar el problema, parte o donde se ve es que el técnico de mantenimiento resbaló con todo lo que puede conllevar el que una persona se accidente y que resbale, que puede ser algo muy leve o que eventualmente puede ser algo muy severo y que puede haber tiempos perdidos en la organización o que peor aún, en que haya pérdidas materiales. Me refiero a que puede golpearse severamente la persona y eventualmente hasta morir. Entonces, si bien lo que identificamos o el problema es que resbaló el técnico de mantenimiento,
la causa raíz a través de esta técnica de los 5 por qué es que finalmente no había una especificación del tipo de sello para esta maquinaria o este mantenimiento. Entonces, si se dan cuenta, a lo mejor alguien podría pensar que, claro, se compró un sello más barato para abaratar costos, pudiendo ahí haber una especie tal vez hasta de dolo o malintención. Pero si se dan cuenta, el manual no lo especifica. Entonces, al no especificarlo, quizás mi solución podría plantearse en términos, por ejemplo, de desarrollar un instructivo o un manual de trabajo en donde indique claramente las especificaciones del tipo de sello que se requiere o identificar el sello que se compró y poder a lo mejor analizar ese sello y comprar uno de mejor calidad. Entonces, podemos llegar a partir de estos 5 por qué a identificar la causa raíz del problema y en este caso, por ejemplo, podríamos hacer un manual en donde especifiquemos claramente el tipo de sello que queremos que prevenga todo este tipo de fugas que pueden causar accidentes laborales graves o no dentro de la organización. La otra herramienta es el diagrama de Ichikawa. El diagrama de Ichikawa o de las 6M plantea los conceptos de maquinaria, mano de obra, medio ambiente, materia prima, medición y métodos. Dentro de la maquinaria podemos ver conceptos como mal estado de las maquinarias, maquinarias anticuadas. Dentro de lo que es mano de obra podemos ver que hay una escasa mano de obra, medio ambiente, que hay problemas de roedores o humedad en las maquinarias, materia prima, escasez de materia prima, medición, incumplimiento de los estándares métricos, métodos, técnicas desactualizadas, poca eficiencia y optimización de los procesos. Entonces, como dimensión 4 tenemos identificar la causa raíz y cómo vamos vinculando cada problema con sus datos. Podemos o les planteo dos metodologías o técnicas para identificar la causa raíz, que son los 5 por qué o el diagrama de Ichikawa. En nuestro ejemplo tenemos la causa raíz o los puntos de escape y los puntos de escape que identifica todas las posibles causas raíz y puntos de escape del problema. Usa un análisis de causa raíz para probar todas las posibles causas. Por ejemplo, falta de capacitación para los gerentes, falta de confianza y seguridad psicológica, confusión acerca de los objetivos y metas por parte de los empleados, comunicación deficiente, gestión deficiente de tiempo, falta de confianza de los empleados. El punto de escape es que no se llevaron a cabo las capacitaciones para reunión o entornos de innovación durante la incorporación del gerente. Entonces acá tenemos lo que son las causas raíz y el punto de escape. Entendiendo el punto de escape es como qué gatilla que finalmente ocurra este problema. Entonces nuestro punto de escape es que si como no hice capacitaciones a los gerentes, finalmente eso se transforma en un problema y se identifica la causa raíz. La dimensión 5. Tenemos que, si recuerdan, en las dimensiones anteriores habíamos identificado o planteado tener unas acciones paliativas o temporales. En esta dimensión tenemos que determinar las acciones correctivas definitivas. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Determinar cuál es la mejor solución para eliminar la causa raíz del problema. Y abordar los problemas con los puntos de escape. Hay que asegurarse de que se respondan correctamente las 7 preguntas mencionadas en la dimensión 2 previamente. Si se recuerdan, que yo les comentaba que pusieran mucha atención, voy a devolverme para que lo puedan ver. La dimensión 2, cuando describíamos el problema, era quién lo informó, de qué se trata, cuándo ocurrió y con qué frecuencia, dónde ocurrió, por qué es importante el problema, cómo se detectó el problema,
cuántas piezas o partes o clientes se ven afectados. Entonces acá debemos asegurar que responda a estas 7 preguntas. Si no es capaz la solución de responder estas 7 preguntas, debemos seguir iterando, o sea, va a ser un proceso recursivo de manera que cada vez pueda ir respondiendo cada una de las preguntas hasta que lleguemos a la mejor acción correctiva que podemos implementarla de manera definitiva. En nuestro ejemplo, la acción correctiva permanente. Crea una lista de acciones correctivas para resolver el problema y evitar que surjan problemas similares en el futuro. Incluye una fecha límite para la implementación y cómo planeas medir la efectividad. Entonces, haz que la capacitación llevada a cabo en el periodo provisional esté disponible para todos los empleados dentro de los próximos 90 días, además de talleres mensuales en toda la empresa sobre cómo mejorar el bien de los empleados. Organiza reuniones obligatorias, sesiones de innovación y capacitaciones de coaching de equipo para todos los gerentes dentro de los próximos 30 días. Adopta un software para mejorar las comunicaciones de los equipos durante la colaboración entre diferentes departamentos de los próximos días. Entonces acá lo importante es crear un listado de acciones que resuelvan el problema, incluyendo fechas y responsables, y de manera que puedas incluir además algunos indicadores de desempeño o de efectividad. Entonces, dentro de las acciones planteadas, capacitaciones, reuniones, software. El- la dimensión 6, implementación de una solución permanente. Entonces ya tenemos el listado de propuestas de soluciones permanentes que, como veíamos, tiene que responder estas 7 preguntas. Eh, lo hacemos de manera recursiva hasta que llegamos a una solución y que va a ser la que se implementa. Entonces, una vez que todas las partes hayan acordado esta solución, el siguiente paso es crear un plan de acción que elimina las causas raíz y los puntos de escape. Cuando la solución está implementada, se deben eliminar en este momento las contenciones provisionales. Entonces, vamos de nuevo a nuestro ejemplo. Dimensión 6, plan de implementación de acción correctiva permanente. Desarrolla un plan para implementar las acciones correctivas. Incluye los responsables de cada paso y una fecha límite para la implementación. En este caso, Verónica hará una búsqueda de posibles soluciones de software y realizará un análisis comparativo dentro de los próximos 15 días para que el equipo pueda elegir el software más apropiado. Entonces acá ya tenemos una acción correctiva que identifica un responsable y una fecha de implementación, ¿cierto? Esta acción corresponde a la búsqueda de software. Sabemos quién lo va a hacer, que es una parte integrante de cuando conformamos en la dimensión 1 nuestro equipo, y tenemos un plazo definido, que son los próximos 15 días, de manera que pueda ser sujeto de elección por parte del equipo. Por otra parte, otra acción está encomendada o bajo la responsabilidad de Gale y Cameron, en donde ellos reunirán todo el material para la capacitación de gerentes y programarán sesiones de capacitación dentro de los próximos 15 días. Entonces, nuestra segunda acción tenemos los responsables definidos, sabemos que va a estar asociado a la reunión o la recolección de material de capacitación para gerentes y el plazo definido son 15 días. Entonces tenemos acción, tenemos responsable y tenemos plazo. Finalmente, yo y Alex planificarán y programarán capacitaciones para empleados y talleres mensuales sobre cómo mejorar el bienestar dentro de los próximos 30 días. Entonces, nuevamente, tenemos un responsable claro, tenemos una acción correctiva clara, que son la programación de las capacitaciones, y tenemos una frecuencia definida. Hasta aquí, hasta la dimensión 6, podemos ver que todas las acciones o todas las dimensiones
apuntan a la resolución del problema, ya sea esto de conformar el equipo, describir el problema, establecer o implementar acciones temporales, identificar causas raíces, establecer un plan de trabajo. Pero ya en la dimensión 7, ¿qué es lo que se plantea? Evitar que el problema se repita. De esta manera, dentro de esta orgánica, aparece en el fondo cómo agregamos valor a partir o una oportunidad de mejora a partir de un problema. Entonces, un- ¿qué plantea esta dimensión? Que uno de los principales beneficios de usar el método de las 8 dimensiones u 8D es la capacidad mejorada para identificar los cambios sistemáticos necesarios para evitar que ocurran problemas en el futuro. Entonces, ¿cómo agrego valor o cómo evito que esto se vuelva a repetir? Entonces, busca formas de mejorar los sistemas de gestión, los métodos operativos, los procedimientos para no solo eliminar el problema actual, sino también para evitar que se desarrollen otros similares en el futuro. Entonces, como les decía, hasta la dimensión 6 eran acciones o dimensiones que permiten abordar el problema concreto. Desde la dimensión 6 es cómo le agrego valor o veo la oportunidad de mejora a través de un problema de evitar que esto vaya a volver a repetirse. Vámonos al problema, a nuestro ejemplo. Tenemos las medidas preventivas. Entonces, describe las medidas a implementar para evitar que surjan problemas similares en el futuro. Ese es el tópico. ¿Qué se va a hacer? Implementar capacitaciones nuevas para gerentes a realizarse en la fase de incorporación. Programar encuestas mensuales anónimas para recopilar los comentarios de los empleados y registrar la moral de los equipos. Crear un sistema de comentarios anónimos para que los empleados puedan plantear problemas o inquietudes. Animar a los gerentes a reconocer el esfuerzo del equipo con mayor frecuencia y aumentar las recompensas individuales del equipo. Em, entonces, tenemos acá cómo evitar que el problema se repita. Tenemos que identificar los cambios, describir medidas e implementarlo para que surjan nuevamente. Entonces, acá planteamos nuevas capacitaciones, que no son las mismas de las actividades anteriores o de las dimensiones anteriores, y que apuntan, en este caso, a que estas capacitaciones se desarrollen una vez que el gerente recién ingrese, o sea, en la fase de incorporación, inmediatamente tener actividades o implementar actividades de capacitación. Tenemos estas encuestas mensuales anónimas, en donde se va recibiendo el comentario de los empleados y ve o va monitoreando y registrando cómo está la calidad o el bienestar de los equipos. Crea un sistema de comentarios anónimos para que los empleados puedan plantear sus problemas o inquietudes de manera libre, transparente y sin temor a que fuera eventualmente a haber algún tipo de represalia o puedan manifestarse de manera libre. Y por último, lo que decíamos que era animar a los gerentes a reconocer el esfuerzo del equipo. Y por último, la dimensión 8, celebrar el éxito. ¿Qué plantea el método? Que la resolución del problema es imposible de lograr cuando los miembros del equipo no están comprometidos ni colaboran verdaderamente. Entonces acá es sumamente importante que el equipo de trabajo esté verdaderamente comprometido y colaboren de manera efectiva en la resolución del problema, ya que si no está el compromiso de toda la organización, no va a ser posible lograr el éxito o la resolución del problema. Entonces, una vez que las notas, las lecciones, la investigación, los datos, las pruebas estén documentadas y guardadas, ¿qué se debe hacer? Felicitar al equipo por el excelente trabajo realizado. Entonces, tenemos felicitación y reconocimiento del equipo en el ejemplo.
¿Cuál es el tópico? Toma nota del trabajo de que cada miembro del equipo realizó de manera excepcional y cómo esa experiencia podría ayudar a la resolución del problema en el futuro. Expresa tu reconocimiento. O sea, desde ya felicita al equipo por el excelente trabajo. En el ejemplo, Gain realizó un gran trabajo al recopilar los comentarios de los empleados y compilar los resultados para que cada miembro obtuviera una perspectiva sobre el asunto. Cameron facilitó la comunicación con las partes interesadas de manera excelente. Verónica superó las expectativas al elaborar los materiales para la capacitación provisional para los gerentes. Por último, Alex siempre tuvo en cuenta las necesidades de su equipo al momento de redactar el contenido para la capacitación. Esta dimensión es sumamente importante porque todo lo demás no va a tener sentido si el equipo no está involucrado. Entonces, desde esa mirada, desde el involucramiento, desde el compromiso que hay de las partes o de los miembros del equipo para desarrollar o plantear alternativas y realizar un trabajo colaborativo para la resolución del problema, eh, este compromiso es sumamente importante y hay que valorarlo y explicitarlo. No solo pensar que lo hizo bien, sino que decir que lo hizo bien, en qué lo hizo bien y animar ese compromiso. ¿Ok? Entonces acá tenemos el desarrollo de las 8 dimensiones de la técnica de las 8 dimensiones, que es una de tantas que plantean sus apuntes respecto de herramientas que permiten o que pueden ser utilizadas para la resolución de problemas dentro de lo que es este módulo. Como ya habíamos hablado, teníamos estos grandes módulos que eran lo que era el Lean Manufacturing, la cadena de valor, los pilares, y acá tenemos una lámina en donde tomamos o presento, digamos, los aspectos más relevantes. Entonces se hizo una revisión de los aspectos más relevantes del Lean Manufacturing en términos de que aparecían conceptos de optimización, de agregar valor, de eliminar todo lo que no aportaba valor o los desperdicios. Conocimos herramientas para desarrollar acciones efectivas en el mejoramiento de las operaciones productivas. Sabemos que es un recurso eficiente el Lean Manufacturing para resolver problemas técnicos y tomar decisiones de manera estandarizada. Se analizaron conceptos de desperdicios y herramientas de gestión. Hablamos sobre la correcta administración de la cadena de valor como una herramienta que aporta un análisis interno para lo que es el análisis estratégico, viendo o insumando todo lo que son las oportunidades y las mejoras. Se presentaron herramientas para administrar y optimizar las actividades operativas y se desarrolló la herramienta para la resolución de problemas, que es lo que acabamos de ver, que es a partir de el ejemplo o el desarrollo de la herramienta de las 4 S. Lo anterior lo podemos resumir o visualizar en esta imagen, en donde tenemos el Lean Manufacturing en la cúspide de esta imagen, en donde tenemos todos los conceptos de una mayor calidad, unos menores costos o menores plazos de entrega, a partir de qué? De 3 grandes pilares, que son la eliminación de los desperdicios, el respeto al trabajador y la mejora continua. Y para eso nos apoyamos en distintas herramientas, como pueden ser, por ejemplo, la técnica de BSM, que la analizamos, veíamos que era una herramienta gráfica, la técnica de las 5S, que es un poco más reducida y plantea
algunos conceptos que tienen que ver con orden y limpieza y eficiencia en los espacios y procesos de trabajo, el SMED, el TPM, el Kanban y los KPI. Entonces tenemos en nuestra cúspide los fundamentos de la Lean Manufacturing, analizamos aspectos de optimización, de eliminación de desperdicio, orientación hacia el cliente y estos pilares: eliminación de desperdicio, respeto por el trabajador y mejora continua. Finalmente, y dando cierre a este módulo, tenemos una pequeña actividad de cierre y autoevaluación. Entonces, para ello les planteo 6 preguntas en donde ustedes pueden verificar a través, digamos, de lo que vimos en este módulo o apoyado también en sus apuntes, si las preguntas planteadas son verdaderas o falsas. Entonces, les planteo la siguiente pregunta. La técnica 5S es una técnica de resolución de problemas basado en el lugar de trabajo limpio, organizado y seguro. Los invito a pausar el video o revisar sus apuntes para definir y revisar en detalle lo que es la técnica de los 5S y ver si esta afirmación es verdadera o falsa respecto de la solución de problemas basado en los ambientes limpios y organizados. Si pudieron revisar sus apuntes o ya manejan esta técnica, pueden ver que esta pregunta es verdadera. O sea, la metodología 5S efectivamente es una técnica que permite resolver problemas, al igual como la 8D que revisamos en detalle, pero sus principios están basados en lugares de trabajo limpios, organizados y seguros. La segunda pregunta. Heikunka es un método para proyectar y suavizar la demanda del cliente a través del volumen y diversidad. ¿Verdadero o falso? Nuevamente los invito a pausar el video para que puedan buscar en sus apuntes o reconocer cuál es la respuesta adecuada, verdadero o falso. Si revisaron sus apuntes, pueden verificar que esta pregunta es verdadera. Efectivamente, este método sirve para proyectar y suavizar la demanda del cliente a través del volumen y diversidad. Pregunta número 3. Finalizamos las 8D o la etapa o la octava dimensión de la técnica 8D, implementando la solución al problema, verdadero o falso. Pueden pausar su video para revisar los apuntes o el video en cuestión. Si revisaron sus apuntes, concuerdan conmigo que esta pregunta es falsa, dado que la implementación del problema no corresponde a la última dimensión del método. Como vimos recientemente, la última dimensión o la dimensión 8D corresponde a la etapa de felicitar al equipo que participó. Como les comentaba, esta etapa es sumamente importante, dar reconocimiento y transparentar y explicitar ese reconocimiento de las partes, dado que sin ellos no es posible, o sin el compromiso, no es posible implementar mejoras que puedan sostenerse en el tiempo o evitar o implementar mejoras continuas que permitan que los problemas no puedan resolverse o evitarse. Pregunta número 4. Los pilares del Lean Manufacturing son eliminar el desperdicio, la mejora continua, eliminar al trabajador. Si quieren, pausen su video y revisen los
antecedentes o los contenidos asociados a los pilares del Lean Manufacturing para definir si los 3 pilares corresponden a la eliminación del desperdicio, la mejora continua y la eliminación del trabajador. Esta pregunta es falsa, dado que los pilares, si bien eliminar el desperdicio y la mejora continua corresponden a 2 pilares del Lean Manufacturing, el tercer pilar es incorporar al trabajador. Entonces, tenemos que esta afirmación o esta pregunta es falsa. Siguiente pregunta, la pregunta número 5. ¿La técnica de los 5 por qué nos ayuda a encontrar el problema raíz? Si se recuerdan, cuando vimos la dimensión 4, que era una de las preguntas iniciales con las que partimos este módulo, identificamos que el 5 por qué era una técnica que nos permitía encontrar el problema raíz de la dimensión 4, en la que nos iba a permitir posteriormente implementar o identificar acciones correctivas para este problema. Finalmente, tenemos la pregunta número 6, en donde hablamos que o planteamos que los desperdicios corresponden a todo lo que no agrega valor al producto. ¿Verdadero o falso? Si gustan pausar el video para revisar los aspectos o los contenidos que se trataron respecto de los desperdicios. Entonces, los desperdicios corresponden a todo lo que no agrega valor al producto. ¿Verdadero o falso? Si revisaron sus antecedentes o sus apuntes, efectivamente esta pregunta es verdadera, ya que los desperdicios bajo la mirada del Lean Manufacturing corresponden a todo lo que no agrega valor a la producción de bien o servicio. Espero que con esta autoevaluación puedan hacerlo o revisar el video nuevamente y les aporte un apoyo para entender y comprender esta herramienta que, como decíamos, eh, aportan, digamos, a la producción en términos de eliminar todo lo que no agrega valor e identifica al cliente de una manera relevante, elimina el desperdicio, apunta hacia la mejora continua y, identificamos algunas técnicas que nos permiten trabajar y desarrollar o resolver problemas asociados eh, a la producción o a la compañía, la producción de bienes o servicios. Desde ya les doy muchas gracias por su tiempo. Espero que, como partí, digamos, la clase, desde ya les deseo mucho éxito y espero que este video pueda aportar y apoyar sus estudios personales y las plataformas de manera que puedan hacer consultas y que puedan clarificar conceptos. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima masterclass en donde trabajaremos el módulo 2 de este curso. Buenas.